Ok, vamos a explicar un poco cómo funciona la recursiva o la recursividad. Teníamos en el ejemplo anterior el ejercicio de escribir una función que cuente todos los pares que estén inmediatamente antes de un impar. ¿Ya? Teníamos ahí un ejemplo. Acá está la función y teníamos que declarábamos variables que van a contener números pequeños, por eso lo denotamos con byte, porque además una de estas es la que tiene que entregar la función. Como la función es byte, entonces tiene que entregarme un byte, ¿ya? Y recibe un número grande, porque no sabemos de cuántos dígitos va a ingresar el usuario, entonces lo declaramos como cardinal, que viene en X. Ahora aquí dijimos que cuando X sea mayor a 9 quiere decir que tiene dos dígitos, ¿sí? Entonces puede comparar si el anterior es par y el siguiente es impar para verificar la condición, ¿ya? Ahora aquí obteníamos el último haciendo mod 10, obteníamos sacábamos el último número y volvíamos a meterlo en X y sacábamos el último de ese nuevo X que sería el penúltimo para el anterior. ¿Ok? Y aquí es donde se vuelve a llamar la función y me tiene que entregar el valor de todo lo que haya atrás, todos los números pares que haya encontrado con la condición que ya hemos hablado. Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. ¿Y qué es lo primero que se hace? Como X es mayor a 9, o sea, tiene más de 2 dígitos, va a entrar en este bloque de acá. Entonces en U le sacamos el último, hacemos X mod 10 y tenemos el último. Entonces este último va a ir a U. En X hacemos X div 10 y vamos a obtener lo que queda, ya sin el último. Aquí está X, aquí está. Después sacamos en P, sacamos X mod 10 del nuevo X. Entonces vamos a sacar el último del nuevo X, que sería penúltimo para el original o para el inicial. Entonces aquí tenemos el último y el penúltimo que lo sacamos acá. Ahora, ¿qué pasa? Perdón. Se vuelve a llamar la función. Entonces ese número que tenemos en X lo volvemos a meter en la función y la función se vuelve a llamar. O sea, ¿qué es lo que hace acá? Aquí lo que pasa es que la función, al llamarse, vuelve otra vez a empezar. Vuelve a empezar la función y otra vez vuelve a hacer todo el análisis que había hecho hasta aquí, solo hasta aquí. Entonces, como el número de dígitos sigue siendo mayor a 2, o sea que cumple con la condición de que X sea mayor a 9, entonces vuelve a entrar en este bloque de acá y vuelve a sacar el último, a X le elimina el último y vuelve a sacar el penúltimo. Entonces ese análisis, el mismo análisis que hace acá lo repite. ¿Y qué pasó con el anterior? Lo deja abierto eso. Lo deja abierto porque fíjense que llegó hasta aquí y volvió a llamarse la función. Entonces llega hasta aquí y vuelve a empezar. Entonces hace el nuevo análisis, pero ya sin tomar en cuenta el último. Acá le sacó el último y metemos esto a la función y vuelve a analizar con ese nuevo número. Y vuelve a hacer el mismo análisis. Y así sucesivamente va a hacerlo hasta que tenga, por ejemplo, dos números. Porque esa va a ser el último análisis que va a hacer. Porque cuando ya tenga un número, cuando ya esté solo el 3, ya no va a llamar a la función ya. ¿Por qué? Porque ya no va a cumplir con que X sea mayor a 9. 3 es menor que 9. Entonces no va a entrar por este proceso y por lo tanto no va a llamar a la función ya. Va a entrar por el lado else y va a entregar un 0. Porque al no tener otro número con que comparar, entonces el contador no puede sumar 1. Porque ni siquiera hemos verificado la condición. Entonces, cuando X sea menor a 9 ya no va a entrar acá y no se va a volver a llamar. Entonces en ese momento es cuando ya no se vuelve a llamar, es cuando pasa al lado del C, a C se le asigna 0 y retorna con 0. En ese momento es cuando C recibe el valor recién.
Fíjense que hasta este momento llegábamos hasta aquí y pum, se volvía a llamar, volvía. Llegaba hasta aquí y volvía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando x disminuyó menor que 9. Entonces ahí ya vino y entregó ya recién, C ya tiene un valor ya se le agregó un valor. Ahora recién va a continuar hacia abajo la función. ¿Y qué va a hacer la función hacia abajo? Fijémonos que aquí recién tenemos la condición que hace cumplir lo que manda el ejercicio. Entonces lo que va a ser con esta condición, va a ir cerrando todo lo que dejó abierto. Va a ir cerrando todo lo que dejó abierto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este fue el último proceso que dejó abierto. Entonces, con este último proceso verificamos si P es par. Aquí vemos que no es par, es impar, entonces no va a entrar aquí. ¿Qué va a hacer? Va a terminar y va a volver al siguiente proceso que dejó abierto. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, si no cumple, C queda con el mismo valor que le había dado acá, y el valor que le había dado acá ya sabemos que viene con 0. En esta parte viene con 0 C. Entonces, como no cumplió, se mantiene C, va a seguir siendo 0, no cumplió con la condición, y así sigue cerrando el siguiente que dejó abierto. Y vamos a ir analizando este que hemos analizado ahorita, el 3.8, va a ir analizando el 8.2, que tampoco cumple, y el 2.7, que tampoco, el 2.7 sí lo cumple, pero como no me entró campo, no tenía campo, entonces asumo que aquí, al entrar aquí a la condición, C se va a incrementar en 1. Como venía con 0, entonces el nuevo valor de C es 1. Ya estamos tomando en cuenta que ya cerró este proceso de acá. Y así va a seguir con el 7.4, no pasa nada, porque no cumple. Y el 4.3 es el que ya tenemos aquí, el 4.3. Entonces en el 4.3 entra aquí a la condición otra vez. Ya dijimos que con esta condición va a ir cerrando todo lo que había dejado abierto, todos los procesos que dejó abierto con esta condición, con la condición que viene después de la llamada de la función, ¿no? De la recursividad. Entonces el penúltimo es par y el último es impar, entonces cumple, C se incrementa en 1, C como ya venía con 1 de lo que cumplió con estos dos pares, entonces se incrementa en 1 y va con 2. Ya una vez cerrado esto, vamos a cerrar el último. Acuérdense que venimos cerrando desde el último proceso que quedó para comparar, se viene cerrando y ahí si entra en la condición se va a incrementar, si no entra no pasa nada, pero de esa manera viene cerrando. Ahora cerrando el último, como el penúltimo es impar, no cumple con la condición, por lo tanto C va a entregar el mismo valor que ya tenía. ¿Ya? ¿Cuál era el valor que ya tenía? 2, entonces con ese valor va a quedar el C. Y es así, de esa manera, que cierra todos los procesos y termina y da el C final. Es así que la función entrega el C final de esa manera. Entonces, recapitulando, la función empieza, llega aquí y si cumple con esta condición es clave porque aquí dentro de este bloque es donde está la llamada a la función. Entonces, si X cumple con esto, va a venir por aquí y se va a volver a llamar. Se vuelve a llamar, entra, se vuelve a llamar, entra, se vuelve a llamar, mientras se cumpla esto. Y una vez que X disminuya hasta que esté en 3, ahí ya pasa al lado del C y entrega su valor. Recién es que C obtiene el valor de la llamada a la función. Aquí C está esperando que la función termine su recursiva para entregar un valor. Una vez termina la recursiva, llega al caso base, que es cuando X es menor o igual a 10, ya no tiene con qué comparar, y es ahí donde para la recursiva, ya no entra por acá, ya no se vuelve a llamar. Entonces entrega el valor en C y empieza a cerrar todo lo que dejó abierto con la condición que le ponemos acá. Empieza a cerrar aquí, cerrar acá, y ya dependiendo qué es lo que queremos que haga, va a ir realizando los procesos en cada cierre. Eso sería la explicación de la recursiva.